¿Cómo están? Buenas noches. Es muy lindo estar a través de esta pantalla juntos. Gracias por estar ahí, gracias por conectarte. Qué lindo es verte. Seguramente te llegó un link al cual vos podés replicar o podés picar y podés compartirlo con otra persona que seguramente va a poder valorar el tiempo que vamos a invertir esta tarde y juntos poder ponernos en las manos del Señor para compartir. Hoy tenemos al pastor Raúl con nosotros, que yo quiero saludarte. Raúl, ¿cómo estás? Un gusto grande estar acá. La verdad que es un privilegio, Creo un gusto que para mí también. Vamos a pasar un buen rato. Qué bueno, qué bueno. Estamos alrededor del tema de la obra del Señor Jesús. Ese es el tema que hoy nos convoca. Así es. Y queremos aprovechar este tiempo juntos. Hemos recolectado algunas preguntas para poder hacer y generar un momento de preguntas y respuestas. Queremos escucharte, queremos valorar lo que el Señor te dio y, bueno, esas respuestas que a veces uno se pregunta en torno a la obra del Señor Jesús, ¿y qué de esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y cómo consiguieron las preguntas? ¿Cómo recolectaron? Bueno, cuando salió esta iniciativa de compartir este espacio aquí en vivo, le compartimos a la congregación que iban a poder, tenían abierto el chat de WhatsApp para hacer preguntas, lo cual hicieron. Perfecto. Porque yo no sé nada, ¿no? No. Hoy te trajimos sin guión. Y bueno, entonces los hermanos han hecho un par de preguntas. Yo tengo acá recopiladas algunas de ellas y vamos a poder compartirlas. Yo te las voy a ir haciendo. Perfecto. Así vos nos vas ayudando y nos vas respondiendo. Y también probablemente pase que mientras estamos viendo esto y estás compartiendo, por ahí te surjan otras preguntas que hacer. Bueno, anotalas ahí en el chat o hacelas llegar al WhatsApp de la IDE, porque va a haber oportunidad para seguir respondiendo, ¿o no? Sería una buena... Vamos a ver cómo va. Claro, hay que ver cómo va. Yo ya arranco pidiendo otra, pero está bien. Bueno, mirá, yo tengo acá anotadas y con este tema tan importante de repasar la obra del Señor Jesús, hay una pregunta que justamente nos hizo un chico del grupo de adolescentes y la pregunta es, ¿cómo hizo Jesús para hacerse pecado si Él es santo? ¡Wow! Mira. ¿Y esta es la primera pregunta? Y así arrancamos. Bueno. A ver, necesitamos ordenar un poquito las ideas para poder, en primer lugar, a recordar que el Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que efectivamente Dios Trino es santo y que en ningún momento el Señor Jesús perdió esa condición. Pero también es totalmente cierto que así como el Señor es eterno, un día tomó la forma de hombre y se despojó a sí mismo y se puso bajo las normas de la vida natural y entró al tiempo, al espacio. La dimensión del espacio y del tiempo son ajenas a Dios. Dios vive por fuera de eso. Pero el Señor Jesús en su encarnación, en su humanización, ingresó al espacio y al tiempo. Se entró hasta el extremo de nacer de un embrión en la Virgen María. Es una humillación. Cuando las Escrituras nos cuentan de que el Señor se despojó a sí mismo y tomó forma de un humano, lo que se despojó el Señor Jesús es al extremo, al tope. Es una expresión del amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y cuando en Juan 3, Juan habla de que dio a su Hijo, nos hace falta darle contenido a eso. Y bueno, dar a su Hijo es que el Señor Jesús, que era Dios en la eternidad, es el ejecutor de la creación, llegado el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y así es lo que pasó. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios a la vez. Que esto es algo que lo vamos a tener más claro cuando estemos en la eternidad y veamos del otro lado de la frontera. Hoy nosotros tenemos en las Escrituras el apóstol Pablo nos enseña que en el Señor Jesús moraba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que ahí estaba Dios
y el hombre a la vez, en la persona del Señor. Por eso el Señor Jesús, hombre, fue un niño integrado a la familia de José y María, y nací creciendo y yendo un día a la vez, y discutiendo con los sabios del templo a los 12 años, y cuando tenía 13 y cuando tenía 15. Es buenísimo hacer este recorrido y pensar que el Señor tuvo 16, tuvo 17, tuvo 18 y tuvo 19, y entonces uno de 20 que ora, tal cual lo dice la Escritura, ora con un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en todas las dimensiones de la vida, porque estuvo en todas las circunstancias de la vida, recorrió todas las edades, fue preadolescente, fue adolescente, fue, y sin pecado. Y eso es lo que lo distingue. Y es lo que nuestro hermano pregunta en la pregunta, ¿cómo puede ser que? Muy bien. ¿Cuándo el Señor Jesús es crucificado? El Señor vino a la tierra para expresar la grandeza del reino de los cielos, y vino para explicarnos en palabras qué es el reino de los cielos, cómo piensa Dios, cómo piensa la legalidad de Dios, cómo mide Dios. También vino a mostrar el poder de Dios, y sin duda que lo hizo. Los demonios le pedían permiso al Señor Jesús, legión. Era una legión de demonios, sin embargo le decían al Señor Jesús, dejarnos ir al hato de cerdo. O sea, el Señor Jesús le dio una orden a la muerte de Lázaro, ven fuera. O sea, el despliegue de autoridad que el Señor Jesús hizo frente a los elementos de la naturaleza, frente al viento, a la mar, que la gente se quedaba pasmada, los discípulos decían, ¿pero quién es este que el viento y la mar lo obedecen? Bueno, cuando el Señor Jesús está muriendo, Dios lo hizo pecado, dice la palabra. Dios lo hizo pecado, le imputó nuestro pecado. Nunca la divinidad del Señor Jesús nunca estuvo en juego, la santidad del Señor Jesús nunca estuvo en juego. El Señor Jesús no hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. No es que está en juego moralmente el Señor Jesús, sino que el Señor tomó nuestro lugar, es una muerte sustitutoria. Desde un punto de vista más, al que le gusta estudiar más, es la obra vicaria del Señor, en lugar de, es el vicario, fue el que ocupó nuestro lugar. Por eso Dios lo trató como. Dios, la justicia de Dios lo trató al Señor Jesús como Dios trata al pecado. Y el Señor en la cruz, en ese momento, las Escrituras nos cuentan que el Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy un momento donde el peso de la ira de Dios contra el pecado cayó sobre la persona del Señor Jesús plenamente. Claro, vos sabés que repasando esto que nos respondés, hay una segunda pregunta derivada de acá, que es la que yo te iba a hacer, que es justamente esta. Cuando, o sea, yo te la iba a hacer porque llegó, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús está diciendo, Padre mío, y cito textual, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta era, de estas mentes inquietas, era si la comunión entre la Trinidad es eterna, ¿qué es lo que pasó ahí? O sea, que viene un poco derivado de la respuesta que acabas de dar, de lo que Dios le imputó al Señor Jesús, pero este tema de la comunión entre, o sea, el desamparo, esa palabra desamparado, ¿cómo podemos cerrar y redondear esto? Sí, estamos recorriendo un nervio, un punto neurálgico en el plan de la redención. O sea, hubo redención porque desde el punto de vista de la justicia de Dios, el Señor Jesús se hizo cargo. Claro. Y al hacerse cargo, el pecado es el que Dios repudia. Nunca Dios repudia al pecador. Y en este caso, la comunión con su Hijo Jesucristo no estuvo en juego de ninguna manera. Lo que sí hay ahí es un misterio que podemos entender hasta acá, que es que Dios lo trató al Señor Jesús como un reo de muerte eterna. Y lo hizo para ampararme a mí. O sea, Dios lo trató así al Señor Jesús para ampararme a mí. O sea, Él lo desamparó al Señor Jesús para ampararme a mí. ¿Por qué me has desamparado? Esa es una palabra textual de un salmo. Lo cual supone que el Señor Jesús
está reivindicando la palabra, el texto del Antiguo Testamento, diciendo, ahora se está cumpliendo acá aquello dicho por la profecía del salmista. El Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra tal cual, y no me quiero equivocar, pero es el Salmo 22. El momento donde la ira de Dios, yo lo que también hace falta reflexionar, es que si el Hijo del Dios vivo, santo, vivió tal momento de desespero, ¿qué va a hacer cuando Dios derrame su ira sobre los que le rechazan? ¿Qué va a ser de la vida o de la existencia de quienes eligen voluntariamente negar al Señor Jesús? O abandonan su amor, o le dan la espalda a Dios intencional o en la práctica. Si nos llama tanto la atención el castigo, de esto estamos hablando del castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la palabra de Isaías 53. El castigo, acá estamos hablando, el castigo, estamos hablando de eso, claro. El castigo de nuestra paz. Él fue castigado para lograr paz, para lograr nuestra paz. Para que nosotros tuviéramos paz. Muy bien. Seguimos con otra pregunta. Y yendo a la noche en la que el Señor Jesús fue entregado, la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús utiliza la misma Pascua, o sea, la Pascua hebrea, la Pascua judía que estaban celebrando, para enseñar sobre la cena del pan y del vino y no usa otro día? ¿Por qué el Señor Jesús utiliza la misma Pascua para enseñar sobre la cena del pan y del vino como recordatorio y no otro día? Bueno, el tema de la Pascua necesita una pequeña introducción por amor a quien se le pasó qué quiere decir la Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Eso es lo que quiere decir en hebreo la palabra Pascua. Y tiene que ver con, en la antigüedad, en el tiempo del Éxodo, capítulo 12 del Éxodo, cuando el ángel de la muerte, en la última de las plagas que Dios derramó sobre Egipto para que el faraón resuelva finalmente liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, la última de las plagas fue la mortandad de los primogénitos, tanto de los seres humanos como de los animales. Y Dios le dio una indicación al pueblo de Israel para que ese día celebraran una comida. Y la comida tenía que tener hierbas amargas, en recordación del tiempo tenía que tener pan sin levadura, y tenía que tener un cordero que fuera un cordero sin defecto, que debería ser elegido de entre la manada de cada familia, y que el cordero tendría que ser suficiente para que la familia cene esa noche y lo termine, y no podía quedar cordero para el día siguiente, y si era mucho cordero, llamaba al vecino y compartan, y todo lo que sobre había que quemarlo esa noche, o sea que era una noche estricta. Con la sangre del cordero que habían matado seguramente en el correr del día, debían pintar los dinteles de las puertas, porque a la medianoche, cuando pasara el ángel de la muerte, iba a pasar por alto las casas que tuviesen marcado el dintel. De ahí viene la palabra Pascua. Muy bien. ¿Qué pasó en la práctica? Y en la práctica pasó que quien se sujetó, quien obedeció, quien escuchó, quien creyó, y no solamente creyó, sino que hizo lo que la palabra de Dios le dijo, se salvó. Y el que no pintó, porque dijo, no, ¿qué va a pasar? No, el que más amenizó, el que la redondeó, el que la explicó, el que se olvidó, ese tuvo que llevar a velar a su hijo mayor y a los animales, a los mayores de los animales, al día siguiente. Un llorerío mayúsculo, tremendo.
lo que pasó ese día fue como para que el pueblo egipcio enriqueciera a los hebreos para que se vayan. Cuando digo enriquecieran, quiero decir que los egipcios, con tal de que se fueran, le dieron oro, plata, bienes, comida, vayan, 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 no queremos ya saber más nada con ustedes. O sea, fue un final tremendo que Dios provocó a través de este asunto. Cuando el Señor Jesús viene, Juan el Bautista lo presenta diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era la presentación que Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, hace del Señor Jesús. Los sacrificios en el templo de los animales se reiteraron durante años, años, años y años. Morían animales por el pecado del pueblo. Y ahora venía el Cordero de Dios, el siervo de Dios, el ungido que quita el pecado del mundo. Era el Señor Jesús, la persona de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Cuando el Señor Jesús en Mateo lo dice, el Señor Jesús está hablando con los discípulos y dice: dentro de 2 días vienen las Pascuas y ese día el Hijo del Hombre será crucificado. Él le dijo a los discípulos que él iba a morir 2 días más adelante en Pascua, en la Pascua. De modo que el Señor Jesús tenía una intención inocultable de que quede claro que aquella Pascua primera y las muertes de los corderitos durante toda la historia del Antiguo Testamento, mientras que hubo sacrificios, se consumaría, se completaría, sería hechas perfectas con su muerte en la cruz aquel día. El Señor, con su muerte, hizo perfectos los sacrificios de todo el Antiguo Testamento. De modo que todos los fieles del Antiguo Testamento que por fe hicieron ofrendas de sangre, vieron perfeccionada esa ofrenda débil, esa ofrenda parcial, esa ofrenda escasa. Ahora, con la muerte del Señor Jesús, la sangre derramada, aquella, se potencia en la sangre derramada por el Señor Jesús. O sea, que el Señor Jesús salva aún al fiel del Antiguo Testamento que obedeció como quien pintó el dintel de la puerta, obedeció y se salvó. Y hoy en día tenemos también la manera sencilla de invitarnos a cada uno a repasar si hemos pintado el dintel de nuestro corazón con la sangre de Jesús, porque ahí adentro no entra el ángel de la muerte. Eso es bueno escuchar esto y Amén. Volverlo a recordar y decírnoslo, qué pasa en el dintel de nuestro corazón. Vos sabés que recién, mientras respondías esto de Juan y el Cordero que quita el pecado, se responde otra pregunta que había, que la voy a hacer porque es lo que nos habíamos propuesto, que era: ¿qué diferencia hay entre el sacrificio de un cordero, o sea, los que se venían haciendo, y el sacrificio del Señor Jesús? Que esto es algo que quedó hermosamente respondido. Los dos, el sacrificio del cordero era una obediencia, claro, era un acto de obediencia y era un acto de fe. Están los dos. Claro. Está la obediencia y está la fe. Y hoy nosotros también tenemos obediencia y fe, o sea, porque al Evangelio hay que obedecerlo. Y también es un acto de fe. Y entonces lo que pasa es que, claro, el que murió es Dios, claro, es santo. Y la santidad del Señor Jesús lo llevó a resucitar de los muertos, porque la muerte no podía enseñorearse de él. O sea que es evidente, o sea, no hace falta más que poner un sacrificio al lado del otro para comprender perfectamente que uno es un sacrificio eterno y el otro es un sacrificio singular de un animalito que alcanzaba para esa familia en ese día. El próximo había que matar otro corderito para la misma familia, otro nuevo cordero, porque era un sacrificio singular. Claro. Está buenísimo. Y antes de pasar a otra pregunta, hay una pregunta que tiene más que ver con esto de la comida, o sea, con esto de las tradiciones, que también te la queremos hacer para ver cómo nos ayudás, que es que la tradición dice que no se debe comer carne. ¿Y en qué texto de la Biblia se basa eso? Si es que lo hay. Esa sería la pregunta. ¿Hay? Bueno, el tema de la tradición, no, en la Escritura no. Por la gracia del Señor somos libres y el Señor nos ha hecho verdaderamente libres. Amén. Y por la misericordia del Señor no estamos atados a precepto alguno, más que al precepto de la libre conciencia.
De modo que, no, todo lo que se escucha en torno a lo que tengo que hacer forma parte de la religión que tiene tantas expresiones en el mundo que conocemos. Hay religiones de todo tipo y de todos colores, y hay gente religiosa en todas partes, y aún en medio de nuestra comunidad, aún escuchando esta noche, en este momento puede haber una persona religiosa. ¿Y quién es una persona religiosa? Y una persona religiosa es la que hace algo para acercarse a Dios. Es la que hace algo para agradar a Dios. Entonces no como, o como esto, no como aquello, para agradar a Dios. Y el mensaje que brota de las Escrituras, que predicamos, es el mensaje de lo que Dios ya ha hecho a nuestro favor. Es una diferencia abismal. Una cosa es lo que yo hago para acercarme a Dios, para eventualmente acercarme a Dios. Y otra cosa tremendamente distinta es lo que el Señor ya ha hecho por amor a mí. De modo que por eso es que no hay limitantes. Está muy bueno aclarar esto, ¿no? Hay muchos que nos están escuchando, que nos están viendo. A mí me da ganas de decir, no se deje esclavizar. Claro. Me da ganas de decir, cuídese de aquel que le predica que usted tiene que. Tenga mucho cuidado. Y también le convido a que se acerque a las Escrituras y se acerque a la manera de mirar las Escrituras que tiene la Iglesia del Encuentro, que no le va a decir usted tiene que. No, usted no tiene que. Esperamos que cada uno madure y corrija sus conductas a la luz de la gracia, que es el condicionante más grande que tenemos, que es el amor de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo y mi Padre iremos y haremos una morada con Él. O sea, no hay mayor condicionante que el amor de Dios. No hay más disciplinante que el amor de Dios en cada uno. Qué bueno. Qué bueno escuchar estas respuestas. Y ahora una pregunta más de aplicación, ¿no? de consecuencia de la obra del Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo impacta en la administración de sus tiempos y en la agenda el hecho de que el Señor Jesús, de que el Señor haya quebrado el poder del pecado? Estamos hablando de un seguidor de Cristo hoy, ahora, en este momento, en este año. Está buenísimo. Qué pregunta buenísima. ¿Cómo impacta el hecho de que el Señor haya quebrado el poder del pecado? ¿Cómo impacta esto en la agenda, en los tiempos, en las decisiones? A mí me gusta buscar formas simples, sencillas, de sintetizar una idea y poder transferirla, comunicarla y que produzca impacto. Y en esa búsqueda encontré, por la gracia de Dios, esto de señalar que Dios afecta la orientación general de nuestra vida. Y esto es así. O sea, la quiebra del poder del pecado sobre la vida de una persona que se arrepiente y le pide perdón a Dios por haber sido pecador, por haber sido esclavo del pecado, por haberse alegrado en el pecado. De eso estamos hablando. No que no va a volver a pecar, porque ahora va a volver a pecar, pero la diferencia es que se va a entristecer por haber caído. Va a tener interés rápido de ir a pedir perdón y a fortalecerse para no volver a caer. Estamos hablando de una orientación totalmente distinta de la vida. De modo que sí, a cada uno la agenda le afecta distinto, porque nuestras agendas no son iguales, pero hay un cambio en el presupuesto, sin duda, en cómo administramos el dinero, sin duda. Y usted, cada uno que está escuchando puede decir, sí, claro. O sea, una cosa es gastar el dinero o administrar dinero por impulso, y otra cosa es administrar el dinero como en mi condición de mayordomo de bienes que el Señor me da. Es un cambio total. Yo repienso la inversión que voy a hacer, el destino del dinero que le doy, además de que no gasto más en cosas vanas o en cosas que me destrozan la vida, que me hacen daño, que me alejan del Señor. O sea, hay una reorientación general de la vida. Para no hablar del ahorro en remedios. O sea, no se puede valorar esto, no. Simplemente hay que vivirlo. El Señor hay una nueva vida. Las cosas viejas pasan, son todas hechas nuevas. Y también son hechas nuevas la administración económica, la administración o sea, en cuanto a los tiempos. Voy a
Podemos traer un ejemplo. Dios quiere que su pueblo guarde el domingo y que trabajemos 6 días. Y entonces alguno va a decir, pero recién dijo que no había nada, no había ley y ahora está diciendo que sí que tengo que guardar el domingo. Buah, un momentito. Dios nos dice que guardemos el domingo para nuestro provecho, por nuestro bien. Es como un papá que le dice al hijo, lávate los dientes. Igual, lo está obligando. No, le está diciendo guardar el domingo. Distinguite de los animales. Separá el domingo. Separalo para el amor a Dios, para probar que amás al Señor y para probarte a vos mismo, para tu disciplina, para tu fortaleza en el Señor. Que lo invierto en la familia, que lo invierto, sí, que lo invierto en el amor de los hermanos, que lo invierto en el servicio a alguna persona que no pude durante la semana, que lo invierto para la gloria de Dios, sí. No lo invierto para otras cosas seculares, no. Tampoco hago un cumpleaños, ¿no? No. Lo dejamos ahí, vamos. Lo dejamos ahí. El discípulo 2021 se pregunta estas cosas, ¿no? Sí, muy legítimo. Corre todo tan rápido, vale todo tanto lo mismo. Al discípulo 2021 le hace falta recuperar el domingo, claro, como el día del Señor. Le hace falta. Le viene bien que escuchar esto. Qué bueno. Leo un texto que está en Colosenses 2, 13, 14 y 15. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la pregunta es si el Señor triunfó sobre las potestades del mal en la cruz. ¿Por qué hoy continúan ejerciendo poder sobre el mundo? Buenísimo. Bueno, tengo que sacarme el sombrero frente a los que preguntan porque... Muy bien. Dios en su misericordia ha estirado los tiempos. Las Escrituras nos dicen que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el reloj lo tiene Dios. Para Él 1000 años es un día y un día son 1000 años. O sea, el Señor no mide como medimos nosotros. A nuestro gusto, el mal está llegando muy lejos. Eso es nuestro gusto. Pero en la misericordia de Dios, Dios está mirando a quienes todavía no le han conocido que son suyos y que han de integrarse al rebaño de los que ingresarán al cielo. De modo que nuestra mirada no coincide con la mirada de Dios, o mejor dicho, Dios nos invita a que adquiramos su mirada y que veamos la misericordia de Dios extendiendo un día más de vida sobre este mundo. Sí, efectivamente, Satanás es un ser espiritual finito, derrotado. Cristo lo derrotó cuando resucitó de los muertos. Por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Eso nos lo cuenta Hebreos el capítulo 2. Sin embargo, por la soberanía de Dios, el mal continúa hoy funcionando, como también continúa funcionando nuestro libre albedrío. Y para que haya libre albedrío, para que haya libertad, hace falta que haya bien y mal, que haya bueno y malo, justo e injusto, que haya verdad y mentira, porque si no hubiera las dos opciones, no seríamos nosotros, estaríamos hablando de otra cosa distinta a lo que somos. Para que nosotros seamos lo que somos, hace falta que esté el bien y el mal, la mentira y la verdad, para que nosotros podamos elegir, y al elegir seamos libres. Si no estuviera la opción de elegir, no hay cómo hablar de libertad. De modo que cuando hablamos que somos libres, es porque Dios permite en su paciencia y en su tolerancia que el mal siga ejerciendo potestad. Pero también es interesante recordar que los días están contados. Satanás sabe que está vencido. Y la palabra de Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos, del capítulo 16, nos dice que Dios aplastará pronto a Satanás bajo nuestros pies. De modo que los días de Satanás, y cuando dice de nuestros pies, está hablando de los pies de la iglesia, del pueblo del Señor. Es la autoridad de la iglesia la que se va imponiendo sobre el mal, y es la autoridad de la iglesia la que
refrena la violencia que podría tomar el mal si no estuviera el Espíritu Santo derramado en el corazón de su pueblo. Si hoy estamos viviendo un mundo oscuro, mientras se proclama la palabra y mientras estamos anunciando que Cristo vive, ¿cómo será este mundo el día que el Señor arrebate a sus hijos y nos vayamos a estar con el Señor? El mal que se ha de desatar en la tierra no tiene precedentes, no se puede categorizar por la escala que va a tener. Gracias por esta respuesta. Y bueno, en torno a este tema de la obra que el Señor Jesús hizo y algunas consecuencias, hay otro texto que voy a leer de otra pregunta que surge, que es Hebreos 10, y el versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La pregunta es, en este caso, que estamos hablando no de alguien que desconoce la gracia, sino de alguien que la conoce. ¿Qué es pisotear o tener por inmundo o hacer afrenta al Espíritu de gracia del Señor? Bueno, acá estamos en el libro de los Hebreos, y el libro de los Hebreos está dedicado a los hebreos que están esparcidos en la dispersión, y son personas que están en días muy, muy difíciles en cuanto a su fe, para sostener su fe. El Imperio Romano había levantado las opresiones contra los cristianos de tal manera que el libro de los Hebreos está especialmente destinado a judíos castigados, muy perseguidos por el imperio. No nos olvidemos que Nerón incendió Roma, y cuando tuvo que justificar la barbaridad que había hecho, que había incendiado barrios enteros de Roma, y la gente se había quedado sin las casas, y lo que a este líder populista lo que le surgió es echarle la culpa a los cristianos, de modo que se la emprendió contra los cristianos para justificar la locura del emperador. Y en ese contexto el libro de los Hebreos es toda una retahíla de recuerdos y recordaciones y llamados a los cristianos a perseverar y a no volver atrás y a no abandonar la fe. Y entonces hay un mejor pacto y un mejor sacrificio y un mejor sumo sacerdote, y le pide por favor les ruega a los lectores que no se vuelvan, porque claro, los hermanos en la fe estaban claudicando en su fe para parar la persecución, que los mataban, es que los crucificaban. El Imperio Romano crucificaba de a 200, un día 30, otro día 50, hubo crucifixiones de a 2000, o sea, cosas aberrantes. De modo que hubo personas que decían, bueno, yo me salgo de los cristianos, me vuelvo a la religión judía y para la persecución, deja de perseguirme. Bueno, en este contexto aparecen estos textos que son muy densos, porque el escritor habla también de quien vuelve al pecado voluntariamente, quien peca voluntariamente. Y está hablándole a esta persona que vuelve voluntariamente. Pisotear la sangre de Jesús es que alguien que ha gustado de la benignidad del Señor y que ha gustado del perdón de sus pecados y ha recibido la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de la gracia de Dios, de la sangre de Jesús, y eligiera dejar pisotear, tener en poco una salvación tan grande. Esto es como un llanto. Si leemos tranquilos el capítulo de los Hebreos, vamos a encontrarnos con un corazón roto, de un escritor que está buscando las maneras de rogarle a las personas que se mantengan fieles, que permanezcan, que aún si hace falta dar la vida, pues den la vida. El apóstol Pablo se puso, por ejemplo, y yo si vivo para el Señor, y si muero para el Señor, yo muero, no hay problema, yo no tengo por preciosa mi vida. Bueno, pero no todos los caminantes al cielo desarrollan una vitalidad espiritual del mismo modo. Hay personas más débiles, hay personas que les parece mucho
De modo que a ellos está enfocado este versículo. Este versículo. No, justamente porque son palabras bastante fuertes, ¿no? Muy fuertes. Hacer afrenta al Espíritu, o sea... Bueno, pero vale la pena ubicar esto Claro. en la obra del Señor Jesús. También es igualmente definitorio el castigo de nuestra paz. O sea, cuidado con eso, Claro. que una cosa es la otra. Sí. Yo no sé si usamos un cuchillo filoso. Si el cuchillo es filoso para cortar pescado y es filoso para cortar carne, o es filoso para cortar un zapallo. Sí. Es el mismo cuchillo, Claro. es el cuchillo de la santidad de Dios, que cortó sobre la persona del Señor Jesús como para castigarlo. Bueno, también del mismo modo va a cortar sobre el impío y sobre aquel que, habiendo conocido al Señor, eligió voluntariamente volver a pecar. Sí. Es el mismo. Es así. Y bueno, esta fue nuestra última pregunta y la verdad que hemos pasado un tiempo espectacular. Bárbaro. No fue tan mal. Bueno, no, pero esta última pregunta, tengo un momento más que veo que tengo. El tema de que si una persona que recibió la gracia de Dios puede volver a pecar. Esto también tiene muchos matices que reclaman de nuestra misericordia, de nuestra compasión. Por eso quise darle el contexto sobre el libro de los Hebreos, porque es muy rápido leer el texto y cortar, y no es así. Necesitamos inundar nuestro corazón de la gracia y la misericordia de Dios al contemplar personas que están tambaleando en su fe. Y lejos de tener una mirada de juicio, nosotros necesitamos inundar nuestro corazón del amor de Dios, de la gracia de Dios, que está desnuda en la manera de escribir de este autor y debe estar también presente en nuestra manera de sostener al débil, de fijarnos por aquel que está flaqueando en la fe y no sea cosa que nunca nació de nuevo. Y esto es algo que me gusta recomendarle a cada uno de los que está gestionando algún caso, una situación o puede darse la situación que hay personas que están entre nosotros, hablan de nosotros, tenemos comunión, la conocemos de hace muchos años, pero realmente esa persona no nació de nuevo, no vivió un nuevo nacimiento, no tuvo un cambio en la regeneración por la obra del Espíritu Santo. Puede tener un conocimiento intelectual de la fe, puede recitar los textos de memoria, puede cantar las canciones, pero no vivió la vida espiritual. El Señor Jesús dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y de esto se trata. Y nosotros como administradores de los misterios de Dios, que estamos leyendo la Escritura y trazando la palabra, necesitamos pedirle al Señor que nos dé percepción a la hora, discernimiento, a la hora de hablar con una persona que está en este tipo de estrago, para eventualmente llevarla por primera vez a los pies del Señor Jesús. Casi seguro que va a necesitar recomenzar su conocimiento del Señor. Especialmente me refiero a aquel que peca voluntariamente. Ese necesitaría volver a cero. Muchas gracias por este cierre y gracias también, Raúl, por este tiempo. Realmente fue un privilegio compartir con vos. Gracias por esto y vamos a saludar y vamos a despedir. ¿Qué te parece? Espectacular. Vamos a darte las buenas noches. Gracias a cada uno de los que hizo preguntas. Eso, y si hay más preguntas, las vas a poder dejar o las vas a hacer llegar al WhatsApp y vamos a buscar oportunidad también para continuar respondiendo, que también nos hace. Sí, desde ya digo que sí. Buenísimo, me encantó. Gracias, muchas gracias, Raúl, y buenas noches a cada uno. Un saludo en cada casa. Nos vemos.